¿Qué pasaría si te dijera que el corazón de África acaba de desencadenar el mayor pánico en París y Washington en más de medio siglo? ¿Qué pasaría si te dijera que, en este momento, se está gestando una ruptura histórica que podría cambiar el destino de millones de personas, no solo en Chad, sino en todo el continente africano, y por extensión, en el mundo entero? Durante décadas, Chad fue considerado la muralla impenetrable del occidente en África, el escudo estratégico que frenaba cualquier intento de libertad genuina en el continente. Francia y Estados Unidos veían a Chad como la pieza inamovible, la clave para garantizar sus propios intereses en la región. Pero hoy, ese mito se desvanece ante nuestros ojos. Chad acaba de unirse oficialmente a la Alianza de Estados del Sahel, el bloque panafricano que desde hace años desafía abiertamente el statu quo global. No se trata solo de una maniobra política ni de un simple acuerdo militar. Este paso representa el despertar profundo de un pueblo que se niega a seguir siendo el pivote del saqueo extranjero. Por primera vez en más de un siglo, la llave del corazón de África ya no está en manos de París ni de Washington. El mensaje es claro y contundente. Chad, antes visto como portaaviones de arena, ahora es la piedra angular en el muro de soberanía que la AES ha venido construyendo paso a paso. El pacto va mucho más allá de banderas o discursos. Es un desafío directo a la supremacía del dólar estadounidense y una amenaza real al orden mundial que, desde la colonización, ha dictado el destino africano. El temblor en Occidente no se debe solo al miedo de perder el control sobre el uranio, el oro o el petróleo. Europa y el sistema financiero internacional dependen de esa telaraña de dependencia y expolio que Chad acaba de romper, y eso los aterra. Ignorar este momento sería un error histórico. Estamos presenciando, o dejando pasar, la oportunidad de ser testigos del giro geopolítico más importante de África en siglos. El futuro de los recursos africanos, la autonomía política del continente, la estabilidad de toda la región y la esperanza de millones de personas dependen, aquí y ahora, de este nuevo equilibrio. Pero para comprender realmente por qué Chad es ahora tan crucial y qué consecuencias trae este cambio, debemos ir más allá de los titulares y desenterrar las raíces de su papel estratégico en África. La historia de Chad, como baluarte occidental, no se construyó de la noche a la mañana. Detrás hay décadas de alianzas, traiciones y una lucha constante por el control de sus riquezas. Olvida lo que repiten los noticieros. El verdadero mapa y la historia que lo sostiene revelan una verdad mucho más profunda y peligrosa. Chad nunca fue vista por Europa como una nación con voluntad propia. Para los estrategas occidentales, Chad era solo una bisagra, la pieza clave que mantenía abierta la puerta del saqueo hacia el corazón de África. Desde el colonialismo, París no veía personas, veía rutas y ventajas logísticas. Ubicado en el cruce vital entre el norte árabe y el sur negro, Chad une el desierto y la sabana, el Islam con el cristianismo y las creencias ancestrales. Limita con 6 países: Libia, Sudán, la República Centroafricana, Camerún, Nigeria y Níger. Para cualquier potencia que quiera dominar África, Chad es la última pieza del rompecabezas geográfico. Un ejemplo concreto de esta importancia estratégica ocurrió durante la Guerra Civil Libia en el año 2011. Las fuerzas occidentales utilizaron bases en Chad para lanzar operaciones de vigilancia y apoyo logístico, asegurando así su influencia tanto en Libia como en el Sahel. Chad fue el trampolín silencioso que permitió a Occidente intervenir y rediseñar fronteras a su antojo, sin que la opinión pública mundial sospechara el verdadero alcance de su presencia militar. Durante décadas, Francia utilizó Chad como portaaviones de arena. Desde sus bases allí, lanzaba aviones para bombardear en Malí, vigilaba los yacimientos de petróleo libios y controlaba las rutas de oro y uranio que alimentan el brillo artificial de Occidente. Mientras el mundo miraba mapas o escuchaba discursos sobre terrorismo, Chad era la base secreta para el control militar y económico de África Central y Occidental. La Alianza de Estados del Sahel, conocida como la AES, ya era un bloque fuerte con Malí,
Burkina Faso y Níger. Pero esa alianza estaba incompleta. Sin Chad, persistía una brecha peligrosa en el flanco oriental. Con la adhesión de Chad, esa grieta desaparece. La cremallera se cierra y surge una franja soberana, continua, desde Senegal hasta Sudán. Por primera vez, un cinturón africano libre de injerencia militar occidental divide el continente en dos. Esto es mucho más que un simple cambio de alianzas. Por primera vez, Occidente pierde el control militar directo sobre el núcleo geoestratégico de África. Francia no solo pierde una base, pierde ojos, oídos y la capacidad de proyectar poder sobre millones de vidas y recursos incalculables. Quien no comprende la geografía del saqueo, no puede entender ni resistir el ciclo de explotación que ha durado más de un siglo. No se trata solo de mapas ni de fronteras, está en juego la dignidad y el destino de un continente entero. Para entender la magnitud de este cambio, pensemos en la historia del Congo belga. Hace más de 100 años, el control del caucho y minerales de esa región permitió a Bélgica erigirse como potencia industrial, mientras millones de congoleños sufrían explotación y violencia extrema. Hoy, Chad representa para Francia y Occidente lo que el Congo fue para Bélgica. Una fuente vital de recursos, pero también un símbolo de resistencia y de la posibilidad de revertir siglos de dominio extranjero. Pero esta victoria africana no será aceptada sin resistencia. Las potencias extranjeras ya preparan su respuesta, decididas a recuperar lo que consideran propio. ¿Por qué los ejecutivos franceses y los estrategas de Washington sienten un escalofrío cuando una llamada a Yamena queda sin respuesta? Durante décadas, la relación entre Francia y Chad fue mucho más que una simple cooperación militar. Era un pacto desigual. La élite chadiana recibía protección, mientras el uranio, el petróleo y el oro fluían hacia Europa. Los cazas surcaban el Sahel, no para defender vidas, sino para blindar el saqueo. La economía francesa dependía de este flujo invisible. El uranio africano encendía los reactores nucleares de París, mientras en N'Djamena los niños estudiaban bajo la luz de una vela. El petróleo y el oro llenaban los cofres de multinacionales, pero los hospitales y escuelas en Chad seguían vacíos. El verdadero control, sin embargo, se ejercía desde los bancos. Las reservas africanas quedaban retenidas en Europa, y el franco CFA, impuesto por Francia, dictaba cuándo y cómo África podía gastar su propio dinero. Occidente almacenaba y regulaba, mientras África producía y obedecía. Era un sistema ingenioso, pero despiadado. Para ilustrar este control, basta recordar la crisis financiera que azotó a la zona del franco CFA a finales de los años 80. Cuando los precios internacionales del algodón y el cacao cayeron, los países africanos no pudieron tomar medidas inmediatas porque París controlaba sus reservas y su política monetaria. Millones de agricultores sufrieron hambre y pobreza extrema, mientras los bancos franceses protegían sus inversiones sin preocuparse por el sufrimiento africano. Con la entrada de Chad en la Alianza de Estados del Sahel, todo el andamiaje se tambalea. Por primera vez, los países de la región pueden fijar el precio de sus recursos y exigir pagos en moneda local, o incluso en oro. El acceso exclusivo de Europa a estas materias primas se esfuma. Si África cierra el grifo, el modelo económico occidental, basado en el expolio, se desploma. Este giro no es solo técnico, es una revolución espiritual. Los africanos empiezan a comprender que los contratos de seguridad nunca fueron para proteger al pueblo, sino para mantener el saqueo. Surgen voces valientes, exigiendo control real sobre sus riquezas y denunciando el fraude histórico. Sin soberanía económica, la pobreza y el saqueo podrían perpetuarse por generaciones. Pero si la AES logra consolidar su poder, el porvenir de África puede transformarse para siempre. Con Chad dentro de la AES, Occidente pierde su palanca más confiable en África Central. Pero la transición no será pacífica. Los intereses amenazados están dispuestos a todo para evitar que el cambio se consolide. ¿Qué sucede cuando una idea de libertad resulta más amenazante que 100 tanques o $1.000.000? Eso es lo que hoy sacude a Occidente tras el inesperado pacto entre Chad
y la Alianza de Estados del Sahel, la AES. Este acuerdo trasciende la defensa militar. Representa un salto estratégico. Unificar la gestión de recursos como el oro, el petróleo y el uranio, y sobre todo, la capacidad inédita de decir no a París y a Washington. Por primera vez, África Central y Occidental intenta controlar sus riquezas bajo sus propias reglas. Hablan del efecto Traoré. No se trata solo de orgullo nacional, es la presión de millones que exigen dignidad en las calles. África, inspirada por líderes como Ibrahim Traoré, ha elegido tomar el control de su futuro sin esperar redentores extranjeros. La inteligencia francesa cometió su mayor error. Ignoró la voluntad popular. Subestimaron el poder de una unión forjada por décadas de explotación y hartazgo. Ahora, ni los analistas más agudos de París pueden anticipar la fuerza de una población que ha despertado. Se susurra cada vez más fuerte sobre una nueva moneda respaldada en oro, totalmente ajena al dominio francés y al yugo del franco CFA. Este cambio sísmico amenaza con reescribir el sistema financiero internacional. La sola idea de vender recursos africanos en una moneda propia provoca pánico en los mercados europeos. Para comprender el impacto potencial, basta con observar lo sucedido cuando Libia intentó lanzar el dinar de oro en el año 2009. La sola propuesta de crear una moneda africana, respaldada en las reservas de oro y petróleo de Libia, generó una ola de pánico en las cancillerías europeas y estadounidenses. Meses después, el país fue invadido y su gobierno derrocado, lo que demostró hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se sienten amenazados por la autonomía africana. África, sin embargo, no camina sola. Rusia y China aparecen como escudo militar y banco económico. Pero los africanos han aprendido. Estas alianzas no significan una nueva sumisión. Usan a Moscú y Pekín a su favor, nunca como amos, y mantienen el objetivo de soberanía. El pacto entre la AES y Chad es un punto de no retorno. No hay marcha atrás. Solo queda expandirse, romper el cerco y buscar acceso propio al mar, para que ningún puerto extranjero vuelva a controlar el comercio africano. Aquí reside el peligro real. Occidente no observará pasivamente. La AES encara ahora su mayor desafío. Desde sanciones económicas hasta intentos de desestabilización violenta, la respuesta puede ser desesperada y sin límites. En juego está el futuro de un continente entero, y con él, el equilibrio global. En las cancillerías de Europa y América, la pregunta flota en el aire, aunque nadie la pronuncie. ¿Quién será el próximo en romper el cerco y cambiar de bando? El reloj avanza, y los mapas del poder podrían reescribirse en cualquier instante. Pero ¿qué sucede en las calles y despachos africanos mientras se redefine el tablero global? Hay señales, gestos y discursos que revelan la magnitud del cambio que apenas comienza. La historia no termina en Chad. Lo que comenzó allí puede transformar todo el continente, pero solo si aprendemos de los errores que nos han costado siglos. El talón de Aquiles de la Alianza de Estados del Sahel sigue siendo su falta de acceso directo al mar. Sin puertos propios, los sueños de soberanía pueden ahogarse en bloqueos y sanciones, como ya ha sucedido antes. Por eso, países como Camerún, Mauritania y Senegal se vuelven piezas imprescindibles. Su juventud observa a Traoré y exige romper con el viejo orden, soñando con abrir rutas que permitan a África Central y Occidental respirar sin ataduras. El modelo colonial se desmorona porque ha fallado en lo más esencial. Puede comprar conciencias, pero jamás la dignidad de un pueblo. La nueva generación ya no se deja seducir por promesas vacías de cooperación. Busca poder real para decidir su destino, y las redes sociales multiplican esa exigencia como nunca antes en la historia africana. Pero Occidente no se retirará en silencio. La historia enseña que, cuando pierde influencia, recurre al sabotaje, a los asesinatos y a la desinformación. El poder nunca suelta sus privilegios sin luchar. Ya hemos visto cómo infiltran movimientos, distorsionan narrativas y siembran divisiones para frenar cualquier avance real hacia la independencia.
Un ejemplo reciente de este tipo de maniobras fue el caso de Burkina Faso en el año 2022. Tras anunciar el fin de los acuerdos militares con Francia, el país sufrió una oleada de ataques terroristas y campañas de desinformación que buscaban desacreditar al nuevo gobierno y sembrar el caos. Sin embargo, la unidad popular y la vigilancia internacional permitieron resistir y mantener el rumbo hacia la soberanía. Frente a este riesgo, la única protección es la unidad popular y la vigilancia activa. No basta con la movilización interna. La diáspora africana y los aliados globales deben denunciar los montajes mediáticos, resistir presiones diplomáticas y construir redes económicas fuera del alcance de las potencias tradicionales. No olvidemos que la revolución en marcha es más que política o económica. Es espiritual. Se trata de romper el complejo de inferioridad que fue impuesto durante siglos y afirmar, con dignidad, que África puede ser dueña de su destino. Cuando millones de personas creen en ese principio, ni todo el oro ni todo el petróleo pueden valer tanto como una conciencia colectiva despierta. Sin embargo, el mayor peligro es olvidar lo aprendido. Si la vigilancia y la solidaridad decaen, si se apaga la movilización, Occidente puede reimponer su control, disfrazado de ayuda o de estabilidad. Solo la vigilancia constante y el compromiso de todos pueden blindar esta nueva era y evitar que el ciclo de saqueo regrese con otro rostro. Ahora, el desenlace depende de ti, de tu voz y de tu compromiso. La historia se escribe cada día, en cada gesto, en cada rincón donde la conciencia africana se niega a retroceder. El futuro de África Central y Occidental está en juego, y las decisiones de hoy resonarán durante generaciones. Pero, ¿qué puede hacer cada persona para mantener viva esta llama de soberanía colectiva? No es necesario ser jefe de Estado ni banquero internacional para contribuir al cambio. En la vida cotidiana, cada pequeña acción suma. Apoyar productos africanos, difundir información veraz, participar en foros y debates, y sobre todo, educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la soberanía y la unidad. Así como la resistencia argelina logró expulsar a los colonizadores franceses tras años de lucha y concienciación, hoy la batalla se libra también en el terreno de la cultura y la educación. Esto no es simplemente un cambio de gobierno, es un renacimiento, y tú eres parte esencial de él. Hoy, la entrada de Chad a la Alianza de Estados del Sahel no es solo una noticia histórica, es la declaración del fin de la era del saqueo silencioso. África Central y Occidental dejan de ser piezas pasivas y se consolidan ahora como el núcleo de una soberanía continental, capaz de desafiar siglos de explotación imperialista. No se trata únicamente de una nueva alianza militar. Es el nacimiento de una revolución estratégica, espiritual y económica que rompe con el esquema colonial tradicional. Por primera vez, África puede mirar al mundo y decir, nunca más serán nuestros recursos la moneda de cambio para el bienestar ajeno, mientras nuestro pueblo permanece en la sombra. La apuesta es enorme. Hablamos del destino de nuestras riquezas, del futuro económico de Europa, de la autonomía política africana y de la esperanza de millones que solo anhelan dignidad y control sobre su propio destino. Quedarse al margen hoy es renunciar a la posibilidad de un futuro digno y verdaderamente soberano para África y su diáspora. El mundo observa. París tiembla, Washington vacila. No solo se cierran bases militares, comienza el asalto directo al dominio del dólar y al orden financiero occidental. Las reglas han cambiado y la mesa ya no está servida solo para unos pocos. No subestimes el peso de este instante. Es la primera vez en más de un siglo que un bloque africano logra cerrar el círculo del poder en el corazón del continente y pone sus propios intereses en primer plano. La unidad de los pueblos del Sahel es ahora ejemplo y advertencia. Quien no se une, queda atrás. La nueva era africana ya está aquí, pero su fuerza depende de la voz y el compromiso de cada uno de nosotros. No basta con observar. Hay que actuar, sumar, compartir y defender este renacimiento con orgullo y coraje. Si escuchas esto, eres testigo de un giro de época.
pero también eres responsable de que la ola no se detenga. Únete, hazte oír, y demuestra al mundo que la historia de África ya no la escriben otros, la escribimos nosotros. Y para cerrar, recuerda, la libertad no es un regalo, es una conquista diaria. Hoy más que nunca, África late fuerte. ¿Estás listo para ser parte del cambio?